A nuestros invitados para este segmento, francamente, no debería presentarlos porque ya todos los conocemos. Se trata de Ricardo Barrientos, ex viceministro de Finanzas y actual investigador del ICEFI, y de Miguel Gutiérrez, de CABI. Gracias a ambos por acompañarnos y ayudarnos una vez más a tratar de entender los vericuetos del paquete fiscal que acaba de ser aprobado. Bienvenidos. Bienvenidos. Le llamamos paquete fiscal, reforma tributaria, actualización tributaria. ¿Cómo lo definirían ustedes? Miguel. Yo creo que el nombre es irrelevante, ¿verdad? Lo que estamos viendo es una reforma que se propuso hace 5 años, que respondía a la situación fiscal de hace 5 años, que habían unos requerimientos fiscales y la idea es ordenar un poco el ISR, que estaba profundamente desordenado. Pero también estamos viendo que después del paso por el Congreso pues quedó un poquito más debilitada de lo que se hubiera pensado, que es lo usual, y estamos viendo que es una reforma que va a generar tal vez una tercera parte del agujero fiscal que hoy existe en el... A ver, cuando fue planteado originalmente por el presidente y por el ministro de Finanzas, se hablaba de lograr recaudar hasta 4.5 millardos de quetzales en el tercer año después de que fuera efectiva la reforma. El propio ministro ha dicho que debido a las negociaciones con los diputados se ha perdido cerca de 480 millones de quetzales o la posibilidad de captar 480 millones de quetzales. Digamos que va a quedar en unos 4 millardos lo que puede captar esta reforma o este paquete fiscal. Sacrificaron 500, dirían. ¿Eso es mucho? ¿Poco? Yo ahí desintiría un poco de Miguel. En realidad depende. Si la SAT no pasa un overhaul completo y realmente hay un relanzamiento de la idea de la administración tributaria, efectivamente la reforma es optimista. Pero las herramientas que tiene la ley no es un tema de tasas. La ley anti-evasión 2, el nuevo impuesto sobre la renta, con todo y unas mutilaciones por acá, una que otra mejora por allá, eso hay que reconocerlo. En el Congreso sí se introdujeron algunas mejoras, pero también hay desactivaciones de algunos mecanismos, pero lo que es la masa crítica de legislación que fue aprobada es una herramienta potente, con gran potencial. Yo creo, tal vez no en cuestión de meses, y ahí es cierto, en 2012 no vamos a ver un geyser de recaudación, pero si la SAT hace su trabajo y lo hace bien, estas son herramientas poderosas, todavía falta, y esto es un primer paso, está muy bien, tal vez no es todo lo que quisiéramos, faltan otras herramientas, especialmente el tema del secreto bancario, pero con lo que está aprobado se pudiera hacer mucho. Entonces depende, si la SAT se pusiera a tono, creo que las estimaciones del ministro podrían llegar a ser conservadoras. La pregunta de siempre, Miguel, esa tercera parte que va a cubrir esta actualización, ¿qué va a pasar con las otras 2 terceras partes? ¿Qué es lo que tiene ahorita que hacer el gobierno? Deuda. Contraer deuda. Contraer deuda, efectivamente. Nosotros somos... bueno, ahorita hay que hacer todo un reordenamiento de deuda. Imagínate, hoy el fisco se está endeudando a 9, mientras la tasa líder está a 5. Paga más que una empresa privada, siendo el gobierno y siendo riesgo cero. Estamos viendo casos como Costa Rica, donde incluso está emitiendo deuda que va alrededor del 2%. O sea, hay que hacer un reordenamiento de la deuda, y lo que tenemos claro es que mientras más cerrado esté el déficit, mucho más se facilita hacer este reordenamiento de deuda. El reordenamiento de deuda podría liberar entre 150 y 200 millones de dólares si se lograra aprovechar las distorsiones de crédito que hay ahorita en el mercado, donde el crédito de corto plazo paga casi cero y el de largo plazo está totalmente quebrado. Entonces tenemos una reforma que en el largo plazo, primero Dios, yo creo que está caminando por el camino correcto, va a dar plata. Las experiencias que hemos visto en América Latina, particularmente, exceptando Perú, que fue una cuestión muy radical en el tiempo de Fujimori, es que las mejoras en administración tributaria te dan medio punto. En este caso son un poquito más... Medio punto con respecto al PIB. Medio punto respecto al PIB, que son un poquito más de 2.000 millones, ¿verdad? Lo cual no es poquita cosa tampoco. No es poca cosa. El tema es que nosotros lo que proyectamos son escenarios probables. Y el escenario probable es que da algo, ¿verdad? En términos de plata, ¿verdad? Se está caminando en la dirección correcta. Es una buena reforma.
está bien. Es una buena reforma, pero la mayor cantidad de críticas que uno puede encontrar en las páginas de opinión, en las páginas editoriales de los diarios, le cuestionan al gobierno o le señalan al gobierno que cargó sobre todo a la clase media y favoreció o no cargó lo suficiente, dicen los columnistas, a las clases altas del país, a los dueños de empresas, a los dueños de capital. ¿Ustedes cómo reaccionan frente a esa crítica que se lee prácticamente todos los días en las columnas de opinión? Yo creo que el tratamiento para la clase media se balanceó en el Congreso. Yo creo que, por ejemplo, para el régimen simplificado se quedó en 5% y arriba de 30,000 el 7%. Esa es una protección magnífica. Para los asalariados, ahora la deducción única quedó en 60,000 contra cuestión de facturas. Ahora, en el tema de los empresarios sí hubo dos mutilaciones importantes. La primera es dos mutilaciones que los favorecen a ellos. Sí. Primero es que las entidades fuera de plaza, las offshore, quedaron fuera del alcance del impuesto sobre la renta. Eso es contrario a lo que propuso el grupo promotor en 2008. Y lo otro es que la tasa de dividendos quedó en 5%. La tasa de dividendos que se remesaban al exterior, hoy en día queda en 10. Y en vez de ponerlas al 10, bajamos una. Eso es totalmente contrario a la lógica, ¿ya? Los intereses pagan 10, las ganancias de capital pagan 10, ¿por qué las rentas de capital en la forma de dividendos pagan 5? Sí, incluso una de las tasas ya estaba en 10. Ahí nos fuimos para atrás y claramente yo creo que ahí lo que vimos fue una presión del sector privado. Nos fuimos para atrás, pero antes no existía ese cargo a los dividendos, o más bien existía vía un pago de timbres que realmente no sé. Que en realidad lo eludía medio mundo. Pero entonces, es que esa era la lógica. Mover la renta, gravar la renta de las empresas a los accionistas o los dueños de las empresas. El hecho es que bajamos la tasa, ¿verdad? O sea, el impuesto sí estaba al 31, ¿ya? La renta estaba grabada, ¿ya? Yo creo que ese es un tema que sí, considero yo, fue un privilegio que se le dio al empresariado. No obstante, lo que estaba diciendo Miguel es cierto, pero acá, ¿cuál fue la apuesta? ¿Queríamos una medida de corto plazo o una cuestión que recaudara en 2 meses o queríamos una reforma profunda? Yo no tengo problema con que el Estado se endeude un año más si es que esta reforma se va a aplicar bien en los próximos 20 años, ¿verdad? Yo creo que Miguel tiene razón. El problema del déficit es un problema de hoy, pero el nivel de endeudamiento... el problema no es hoy, el problema es en los próximos 5 años, en los próximos 10 años. Miguel, ¿para cuándo tendríamos que volver a replantearnos la necesidad de una reforma tributaria? ¿Para cuánto tiempo nos alcanza esta? Mira, como lo señaló Ricardo, depende de cuáles son las reformas que va a tener SAT para poder responder a esta nueva reforma. Y te digo, nosotros lo que proyectamos son escenarios probables, y el escenario probable es que se haga algo, ¿verdad? Yo creo que el optimismo siempre es enemigo de una... o sea, ser sobreoptimista siempre te conduce a fallar. Miren, señores, uno revisa el resultado de la reforma y uno piensa que el gobierno sí negoció. A ver, parece haber habido muchos diputados que defendieron intereses de clase media al presentar sus modificaciones y ahí lograron incluir algunos cambios a la propuesta original del Ejecutivo. Pero ¿con qué sectores piensan ustedes, una vez visto el resultado, que se sentó a negociar el gobierno? ¿Con quiénes? Mira, primero hay que definir lo que es clase media, porque todos nos sentimos de clase media. Exacto, pero hay negocios que se registraban como empresas individuales, gasolineras, restaurantes que hacían uso y abuso de la planilla, ¿verdad? Eso se eliminó y es genial. Personas que ganaban arriba de 250,000, 300,000 quetzales que tampoco pagaban ISR y que ahora van a pagar, ¿verdad? Entonces hay que definir lo que es clase media. Y en un país de ingreso medio bajo, yo te diría que la definición de clase media va por debajo de los 60,000 quetzales al año. 60,000 quetzales al año. Que quedó fuera. Ahora vamos a hablar sobre con qué sectores habrá negociado el gobierno. Bueno, yo creo que ya bien sabido, en diciembre se empezaron a sentar desde CACIF, desde antes del cambio de autoridades. Yo creo que ellos ganan la segunda vuelta el 6 de noviembre, inician con 2 procesos, el presupuesto y la reforma fiscal. Se prepara el borrador y a partir del inicio de diciembre ellos empezaron nunca usaron la palabra negociación, pero lo han dicho públicamente. Hubo acercamientos desde diciembre. Y no quedaron muy contentos tampoco con el resultado final. Yo creo que no es tan cierto. Yo creo que ellos, cuando vieron que donde más les podía doler quedó neutralizado, insisto, las entidades fuera de plaza, esa aspiración de un impuesto sobre la renta nacional con aspiraciones de renta mundial,
en puntos focalizados, lo que los técnicos llamábamos renta nacional reforzada, y el tema de los dividendos quedó bastante más tenue. Solo explícale a mi televidente exactamente cómo se evade con esas entidades fuera de plaza. ¿Quiénes evaden? ¿Cómo se evade de esa forma? Bueno, no todas las operaciones de negocios que se realizan, digamos que producen ganancias en Guatemala, se manejan en Guatemala. ¿Ya? Hay empresas que la renta que producen en Guatemala la sacan fuera del país, la ubican donde el impuesto sobre la renta no llega. Por ejemplo, una exportadora de cardamomo o una exportadora de azúcar que prefiere que le depositen en Islas Caimán. Por ejemplo, tema de paraísos fiscales, el tema de transnacionales. Ahí se quedó corto. Y el fisco no logra llegar hasta Islas Caimán o hasta, yo no sé, Barbados. No logra llegar a tocar esos fondos. A duras penas llega a la zona 10. Con este tema, mira, el sector empresarial global ha adquirido un nivel de sofisticación que no sé si viste los casos del año, hace un mes, que ni los alemanes controlan al 1% que genera mayor riqueza en ese país, y los Estados Unidos tampoco. Hay cientos de herramientas súper sofisticadas en el ámbito financiero que ningún gobierno de ninguna parte del mundo logra controlar. Y eso es una realidad. Y eso me recuerdo, estábamos hablando con un embajador de un país desarrollado, y dijimos, ¿en tu país controlan al 1%? No. Entonces, no hay que pedir imposibles, eso es uno. Dos, hay que buscar la mayor equidad posible. Yo creo que esta reforma va encaminada hacia ese tema, pero a mí sí me preocupa el corto plazo, y ahí, pues como diferimos ahí con Ricardo, el corto plazo es muy importante, porque estamos presenciando un gobierno que quiere cambiar de estilo, donde el Ejecutivo quiere ejecutar. Ser protagonista. Ser protagonista, ejecutar como le corresponde al Poder Ejecutivo, y un Estado mucho más balanceado hubiera facilitado. Yo creo que van a haber algún tipo de medidas, no creo que esto se vaya a quedar ahí nomás. Hay que fortalecer al Poder Ejecutivo, y ya vimos que el secuestro que tiene el Poder Legislativo, Poder Legislativo y otro de los sectores con los que se negoció. Pero claro, ahí es poderosísimo, sin ninguna duda, Gustavo Alejos, que tiene, el comando de una bancada importante en el Congreso. Ahora menos importante, ¿no? ¿Es menos importante ahora? ¿O logran organizar a cerca de 38 diputados? Yo creo que sí hay... Entre Roberto y Gustavo Alejos. Yo creo que hablar de un control parlamentario o algo así, yo creo que en este momento político su aspiración es jugar a bisagra política. Juego por un lado, juego por otro, en función de la coyuntura. Creo que al final ellos sí jugaron a hacer un momento. Yo creo que la cancelación de los contratos de medicamentos por los intereses comerciales de alguna manera planteó un momento de tensión, pero también salieron otros grupos por motivaciones diversas e intereses diversos, en donde ese juego de bisagra ya no fue hegemónico de este grupo. ¿Ya? Por ejemplo, vimos a Creo con un posicionamiento no estrictamente alineado con el grupo. No, ahí hubo votos disidentes, Creo se partió. Exactamente. Entonces, que haya un control, no estoy seguro. Creo que eso sería concederles demasiado, pero de tal manera la aspiración a ser una bancada bisagra continúa. Ya se nos terminó el tiempo, pero creo que hay una pregunta que a mis televidentes puede parecerles relevante. Me dicen que en realidad esa cancelación de los contratos abiertos de medicina no afectaba a los intereses de la firma J.I. Cohen, que es para la cual trabaja y es socio el señor Gustavo Alejos, sino en realidad afectaba a otras farmacéuticas nacionales. Que la cancelación terminó beneficiándole a él. ¿Ustedes se creen este argumento o no se lo creen? Yo creo que hay que hacer un análisis mucho más detenido de lo que tenían las bases de los concursos que fueron prescindidos. Y ahí lo que se sabe es que había un direccionamiento a cierto sector. No sabemos si fue este sector o fue otro, pero ciertamente era el final del gobierno de la UNE. Y se aprobaron entre el 12 y el 13 de enero y los en plena contratos. Campaña electoral, la verdad no creo que él no haya tenido el interés o por lo menos el acercamiento con el Ministerio de Finanzas para ver cómo iba el proceso. Señores, eso no me lo creo. Miguel, ¿quiere decir una palabra? Lo que estamos viendo es que en esta negociación hubo un remarcamiento de cancha en el Congreso. Se remarca la cancha. Sí, y donde el Poder Ejecutivo sale fortalecido. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos ahora a escuchar la opinión de Estuardo Zapeta.